Un hombre peligroso. Capítulo 31. Un lobo en París. Guarda silencio, respondió el marqués fríamente, sin molestarse casi en mirar a su hija. Ahora que la has recuperado, ¿qué planeas hacer con ella, Neil? No veo otro recurso que un decreto de divorcio. Al escuchar eso, la cara del marqués, bastante encarnada, se le puso pálida como su cabello blanco. No, yo me opondría en grado sumo a tal acción. Un divorcio es impensable. El escándalo nos arruinaría a todos. Sé que mi hija merece que la arruinen, pero tú quedarías embadurnado con el mismo pincel. Y también los demás, Hilda Patricia y mis inocentes hijos incluidos. Los ojos de Neil cobraron un súbito resplandor, que Candy, quien le observaba con creciente horror, pensó que podía describirse como de astucia. Jamás había considerado la posibilidad de que su padre pudiera negarse a escuchar su versión. No conservaré a mi lado a una esposa que me ha engañado. Vaya, si hasta podría estar encinta. Un niño bastardo que me sería endilgado como heredero mío. Hemos sido amigos desde hace mucho, Alfred, y lo lamento por usted, pero debe comprender cuando le digo que no puedo conservar una adúltera como condesa mía. Eso ofende mis sentimientos. ¡Papá! El marqués la acalló con un gesto de impaciencia. Sé que es difícil lo que te pido, pero estoy dispuesto a pagar para conseguir lo que quiero. Conserva como esposa a mi hija. Ayúdame a silenciar cualquier escándalo y yo te pagaré lo suficiente para que cuentes con fondos por el resto de tu vida. Estoy dispuesto a ser muy generoso con esto, Neil. Pues... Ligan fingió reflexionar. Candy supo que fingía, porque al fin había logrado poner nombre al resplandor de su mirada. Era pura y simple codicia. Pero su padre no pudo o no quiso ver. Su visión de Neil estaba enturbiada para siempre, por lo que él pensaba que debía ser un hidalgo, por su cuna y por su crianza. Desesperada, se acercó a su padre y decidida le sacudió la manga diciéndole: «Papá, él estuvo detrás de mi secuestro. Pagó a una banda de maleantes para que me secuestraran, pidieran rescate por mí, y entonces, cuando lo cobraran, me mataran. Se proponía hacerme asesinar a sangre fría. Ha perdido sumas enormes en las mesas de juego y usó lo que le quedaba de mi dote matrimonial para cubrirlas. Cuando no quedó más dinero, dejé de valer algo para él. Así que decidió matarme y casarse con una heredera. Estoy segura de que ya tenía pensado cuál». Candy repitió lo que les había contado Elisa en aquella ocasión en la que Terry la llevó a hablar con ella, con los ojos atentos en el ofuscado rostro de su padre. Fue premiada por la súbita atención de los dos hombres, que se fijaron en ella. Neil se recuperó primero. Su rostro, que se había puesto blanco, enrojeció. «Grandísima embustera. ¿Piensas así cubrir tus fornicaciones? Por favor, no creas que tu padre o cualquier otra persona es tan estúpido como para tragarse un cuento semejante». La mirada de Candy nunca se apartó de su padre. «Es cierto, papá. Juro por el alma de mi madre que es cierto». El marqués apretó los labios y en sus ojos verdes brilló un helado resplandor. Antes de que Candy supiera qué se proponía, alzó una mano y la abofeteó con fuerza. La joven se tambaleó, llevándose una mano a la mejilla, mientras luchaba por contener las lágrimas que brotaban de sus ojos. Que su padre pudiera desecharla tan despectivamente, sin considerar siquiera lo que ella quería decirle, la dolió más que el golpe. «Es la verdad. Les pagó para que me mataran». «¡Qué maldita farsa estás representando!», resopló el marqués y luego miró a su yerno sacudiendo la cabeza. «No sé de dónde saca esto. Que yo sepa, no hay sangre inferior en ningún lado de la familia. Su madre no era gran cosa,
pero sí de buena cuna. No le culpo a Alfred, puede estar seguro. Mirando a Candy con un destello en los ojos, Neil tranquilizó al marqués casi afablemente. Desvalida, ella se acariciaba la mejilla maltratada y miraba ora a su marido, ora a su padre. Ninguno de los dos se interesó en ella, tanto como habrían podido interesarse en un perro vagabundo. ¿Desecharías la idea del divorcio entonces? Átala a la pata de la cama si es necesario para mantenerla fiel, pero ahórranos el escándalo a los demás, te lo imploro. Papá, debes escucharme, yo... Si dices una sola palabra más, te moleré a palos. Es lo que te mereces por tus fornicaciones y tus mentiras. Neil alzó la mano como para golpearla. Su padre observaba, si no con aprobación, al menos sin objetar. Instintivamente Candy dio un paso atrás. Era obvio que sería inútil insistir con sus ruegos. No era posible persuadir a su padre en favor de su causa. Nunca le había importado mucho su hija y ahora estaba totalmente de parte de Neil. Al menos, habiendo hecho pública su acusación de intento de asesinato, no era probable que su esposo repitiera el intento. ¿O sí? Como su dueño legal, él podía tratarla como quisiera. Podía golpearla, encerrarla, matarla de hambre, violarla. Y la ley estaría de parte de él. Solo si en realidad la asesinaba, y si eso se podía demostrar, se haría una especie de justicia. Pero entonces, por supuesto, sería demasiado tarde y de nada le serviría a ella. Fue una dura lección, pero Candy la aprendió en esos pocos minutos. Si quería salvar su vida, más la valía aceptar mansamente cualquier plan que esos dos gestaran para su futuro hasta que pudiera hallar una alternativa, o hasta que Terry pudiera llegar para salvarla. Deberías llevártela a París, estaba diciendo su padre, el marqués. ¿Quién sabrá que ella no ha estado allí cuando, tiempo después, la traigas de vuelta a Inglaterra? De todos modos, nadie la vio nunca en la ciudad. Ha sido una bendición que te hayas abstenido de enviar esa noticia fúnebre al periódico, Neil? Te aconsejé no dar a la muchacha por perdida tan pronto. ¿A París? Ligan arrugó la frente, luego asintió. Eso tal vez sirva, aunque será costoso. Y en este momento tengo mis fondos invertidos y estoy escaso de liquidez. Yo correré con los gastos. Interrumpió el marqués con aspereza. Y además, te haré ese pago del cual te hablé. París es la solución. Hilda, Patricia y yo nos reuniremos con vosotros para dar apoyo a todo esto. La llevaremos de paseo para que la vean y todos sepan que estuvo en París con su familia. Después de un par de meses podrás enviarla de vuelta a Silverley Park y todo quedará olvidado. El marqués tendió la mano a Neil, mientras Candy les miraba sintiéndose más enferma a cada instante. «Por Dios que eres un hombre de bien», exclamó el marqués, estrechando la mano de su yerno. Apenas había transcurrido medio día desde que Terry Granchester saliera alegremente de la enagua de seda, cuando irrumpía de nuevo por la puerta principal con una furia alimentada por el temor. «Fuera, apártate de mi camino», gruñó al obsequioso Percival, que trató de sostenerle la puerta abierta. Con los ojos dilatados, el mayordomo se apartó tambaleante, justo a tiempo para no ser golpeado por la puerta, que se estrelló con violencia contra la pared, elegantemente empapelada. «¿Dónde está el señor Arley?», agregó con voz áspera. Su mirada amenazadora y relampagueante asustó tanto al viejo mayordomo que éste palideció. Con la señorita Susana, en sus habitaciones, señor», repuso Percival. Sin darle ocasión de añadir una sola palabra más, Terry giró sobre sus talones y se alejó a zancadas por el pasillo. «Señor, señor, ¿no prefiere que le vaya yo a buscar?», preguntó Percival con voz temblorosa y aire desesperado, corriendo casi para alcanzar al lobo, mientras al mismo tiempo hacía señales frenéticas a los 5 o 6 lacayos que estaban de guardia. A esa hora del atardecer, las salas de juego estaban poco concurridas,
pero los pocos clientes que habían decidido probar su suerte alzaron la vista al oír la conmoción. Terry Granchester no vio sus miradas inquisitivas, como tampoco vio las relucientes velas y los exquisitos espejos dorados, ni el suelo lustrado. Una sensación aterradora de urgencia le impulsaba, cegándole para todo aquello que no estuviese relacionado con su objetivo. «Ocúpate de tus asuntos, charlatán estúpido», ordenó Terry por encima del hombro, mientras rechazaba con expresión mortífera a los lacayos que intentaban acercársele. Encargados en parte de custodiar el establecimiento y proteger a su dueña, los criados reconocieron al lobo y se apartaron. Percival, viendo que no podría distraer a Granchester, se encogió de hombros con aire fatalista y regresó a su puesto junto a la puerta. Terry llegó a los aposentos de Susana, abrió la puerta y entró sin más ceremonias. La puerta fue a golpear la pared con resonante estrépito. Del dormitorio, situado junto al recibidor, surgieron una maldición masculina y un grito femenino. Desde el recibidor, Terry no vio más que un borrón blanco y luego se detuvo en la puerta del dormitorio, viendo la boca de una pistola que su mejor amigo le apuntaba a la cabeza. «¡Terry!», exclamó Albert, tan pasmado como aliviado. Sin interés alguno, Terry observó que su amigo estaba prácticamente desnudo y que Susana, sentada en la cama, donde Terry había pasado muchas horas placenteras, lo estaba también. Albert bajó la pistola y sacudió la cabeza. «Has perdido el juicio, hombre. He podido matarte. Necesito tu ayuda. Candy no está», dijo Terry. En su voz había una estridencia peculiar, probablemente porque un nudo en la garganta casi le impedía hablar. «¿Cómo que no está? ¿Qué quieres decir?» «No está. Ha desaparecido. Se ha esfumado. Alguien se la ha llevado». Un mozo de cuadra la vio caminando por la senda, frente a la casa, y luego, cuando volvió a mirar, solo vio un carruaje que regresaba por donde había venido. Cuando llegué, el caballerizo ya había enviado varios hombres en su busca, pero no encontraron ni un rastro, ni un rastro. ¡Dios mío!». Terry se interrumpió, procurando no ceder a un pánico total, mientras por enésima vez en una hora trataba de imaginarse quién podría odiarle tanto y conocerle tan bien como para atacarle a través de Candy. ¿Cuántos de quienes le conocían o sabían de él estaban enterados siquiera de la existencia de ella? «¿Habrá sido Hunter?», preguntó lacónicamente Albert, dejando la pistola sobre la mesita de noche y buscando su camisa, que estaba arrugada en el suelo junto al lecho. «Si creyera eso, mataría al maldito canalla, ahora mismo. Pero es demasiado cobarde y está demasiado asustado para haber hecho semejante cosa». «Entonces, ¿quién?». «Diablos, me he devanado los sesos, sin que se me ocurra una respuesta a esa pregunta». «No tienes por qué alterarte tanto, Terry. Estoy seguro de que la condesa no ha sufrido daño alguno». Susana se levantó de la cama con una despreocupación sublime por su semidesnudez, hasta que se dio cuenta de que Albert la miraba con creciente enojo. Entonces, con un leve mohín conciliador hacia él, tomó el blanco camisón de seda que tenía en una silla junto a la cama y se lo puso mientras se acercaba a Granchester. «Querido, ¿por qué piensas que le ha sucedido algo? ¿Cómo sabes que la pequeña... que Candy no ha decidido que se ha cansado de su aventura y se ha vuelto a casa? ¿O tal vez ha encontrado otro amante? Algunas de nosotras lo hacemos, ya sabes», le dijo con un leve deje de malicia, que indicaba a Terry que Susana no había olvidado aún la reciente disputa entre ambos. «Candy no haría jamás tal cosa», dijo él terminantemente, descartando la sugerencia. En ese momento algo en la expresión de Susana le resultó extraño. La conocía muy bien y desde hacía mucho tiempo, y había visto aquella sonrisa de gata con el canario en la boca. «Maldita sea, Susana, que te lleve el diablo», maldijo con violencia, agarrándola por los brazos. «¿Qué has hecho?». «Has perdido el juicio, Terry. Quítala las manos de encima».
Albert estaba junto a él, mirándole con expresión amenazante, pero Terry no le prestó atención. Ahora, Susana evidenciaba temor. La burla maliciosa que brillaba en sus ojos un instante atrás había sido reemplazada por una aprensión que era obvia para quienes la conocían tan bien como Terry y Albert. «Dios santo, mujer», murmuró Albert, tan convencido como Terry, después de mirar el rostro de Susana. «¿Qué has hecho?», volvió a gruñir Terry, y como Susana no respondía, la sacudió enfurecido. «¿Qué has hecho? Me lo dirás, o yo». «¡Ay, Terry, me haces daño! Albert, ¿vas a dejar que me trate así? Has dicho que me amabas. ¡Ay!». Terence Grantchester estaba fuera de sí, dispuesto a rodearla el cuello con los dedos y obligarla a responder si era necesario. Viendo la furia en el rostro de su amigo, Albert le contuvo diciendo: «Vete ya, Terry, déjamela a mí». «Que te aproveche», dijo amargamente Terry, empujando a la mujer hacia él. De igual modo que Terry, Albert sujetó los brazos de Susana con sus enormes manos, pero su apretón era más suave. Ella le miró con ojos dilatados y asustados. Su cabello rubio le caía por la espalda. Súbitamente parecía muy joven y muy culpable. «Susana», indagó suavemente Albert, clavando la mirada en ella y sosteniéndosela. Susana le miró durante largo rato sin hablar. Luego se la desencajó el rostro y prorrumpió en un ruidoso llanto. En apenas una semana, Candice Ligan se encontró en París. La joven condesa recibía visitantes junto con su madrastra en la casa alquilada por Neil, muy cerca de los Campos Elíseos. Su mente se hallaba muy lejos de ese lugar mientras escuchaba los relatos del general Smith con estoicismo. Le costó un gran esfuerzo ocultar su disgusto. Los 6 días transcurridos desde que llegaron a la ciudad, el grupo formado por Neil, ella misma, el marqués y su esposa habían sido dedicados principalmente a una bacanal de compras. Candy, acompañada por Hilda Patricia y un lacayo llamado Dorian, que, según sospechaba Candy, había sido empleado en realidad para vigilarla a ella, habían visitado modistas por docenas. Sin Terry a quien deslumbrar, la joven se contentó con restaurar su aspecto acostumbrado. Fue así que, pese a la suma invertida, su guardarropa consistía en ropas de colores discretos, azules, grises y malvas. Una vez más se esfumó en el trasfondo, sin llamar la atención. Peinó su cabello como lo hiciera durante años, estirado hacia atrás con un rollo en la nuca. En la opacidad general de su aspecto, nadie advertía su belleza. Volvía a ser la juiciosa Candy y estaba resuelta a seguir siéndolo. «Es tan insignificante», se quejó Hilda Patricia al marqués esa noche, después de que Candy pasara la tarde entera sentada en un banco sin decir casi una palabra. «Es una molestia, Alfred. Realmente, ¿por qué debo hacer esto?». Candy, que había entrado en la sala detrás de su madrastra, no se ofendió ni sorprendió por ese arranque oído sin querer. A decir verdad, no sintió absolutamente nada al escuchar las palabras de su madrastra, tan despreciada hasta entonces. Si Hilda se avergonzaba de ella, no le importaba demasiado. Por su parte, no sentía ningún cariño hacia ella, pero comprobó sorprendida que no la odiaba ni la temía como antes, siendo niña. Tan solo sentía indiferencia. Hilda había perdido por fin el poder de hacerla daño. «Para proteger nuestro apellido, por supuesto. ¿Acaso quieres que se rumoree que nuestra hija pasó meses en compañía de un hombre que no era su marido? Piensa en eso, querida mía, y agradece que Candy no llame mucho la atención. Nadie recordará exactamente cuándo estuvo y no estuvo en París, como lo harían si fuese una belleza arrebatadora». «Vaya, no había pensado en eso», repuso Hilda. En ese momento llegó el carruaje que esperaban y ambos partieron. Esa noche, Candy y Neil debían reunirse con ellos para presentar sus respetos a los condes de Martois,
pero no partirían hasta las 10:30, y en ese momento eran solo las 5 de la tarde. Neil no estaba en casa, y ella agradecía no haberse encontrado a solas con su esposo en todos estos días, y era probable que llegara a casa justo a tiempo para ponerse la ropa de gala antes de salir. La trataba cortésmente en público y la ignoraba en privado, lo cual no era nada diferente a la relación que siempre había existido entre ellos. Apaciguado por el cuantioso soborno que le había conferido su suegro y un tanto cauteloso por la acusación de intento de asesinato, Neil parecía haber abandonado todo intento de librarse de su esposa. Al menos por el momento. Mirando por la ventanilla lateral junto a la imponente puerta de la calle, Candy vio que Dorian estaba apostado en los escalones del frente. Se preguntó qué haría Dorian si ella simplemente salía por la puerta, bajaba los escalones y partía. Partía rumbo a Londres, a Greenwood, a Terry. La detendría. Sin ponerlo a prueba siquiera, ella lo sabía. Súbitamente Candy se sintió aquejada por un dolor de cabeza terrible. ¿O fue la angustia lo que la envió a su habitación a descansar? Unos días después, ya entrada la tarde, ante la insistencia de Hilda, Candy se había sumado a un grupo de amigos para observar la ascensión de un globo desde un carruaje en la Plaza de la Concordia. Aunque el vehículo estaba a pocos metros, numerosa gente se había agolpado en la plaza para contemplar el espectáculo prometido, y tardaron un poco en abrirse paso entre la muchedumbre cuando se apearon del carruaje. Candy recibió algunos empujones despiadados, por lo cual no se sorprendió cuando una mano tenazmente le agarró el brazo. «Por favor, suélteme», empezó a decir, volviéndose para obsequiar con una dura mirada a su agresor. Pero entonces las palabras murieron en su garganta. La plaza, con su ruidoso gentío, se esfumó en la nada. «Terry», dijo, y luego repitió desamparadamente, «Terry». El lobo clavó en ella sus ojos azules. Al momento, sin decir palabra, se volvió y la arrastró por entre la multitud tomándola de una mano. Candy le siguió con ciega obediencia. La latía el corazón con tanta violencia que casi no podía respirar y mucho menos pensar. Fijó la mirada en la parte posterior de aquella cabeza oscura y bebió la imagen de Terry. Terry había llegado al fin. El lobo la condujo hasta un jardincito amurallado cercano a la plaza. Entonces, por fin, cuando estuvieron seguros de que estaban solos, él se detuvo y se volvió a mirarla. Esos ojos azules recorrieron el rostro de Candy como hambrientos de verla. La tomó las manos y la acercó así hasta que sus cuerpos casi se tocaron. «Dios mío, Candy, he estado perdiendo el juicio», dijo en voz baja. Y entonces ella se sintió rodeada por sus brazos y deslizó los suyos en torno al cuello de él para agarrarle, como si no quisiera soltarle nunca más. Se besaron con tanta ternura y vehemencia, como si fuesen a morir si no lo hacían. Cuando por fin él alzó la cabeza, la retuvo todavía apretada contra su pecho, sus brazos en torno a ella, su boca en el cabello de la mujer. Luego dijo: